El TDA7294 es otro de los preferidos. Es un integrado del que quería hablar desde hace tiempo, sin embargo no había encontrado la oportunidad de hacerlo. Y aparte quería hablar de otros más económicos primero. Bien, vamos al tema. Como ya saben, en estos videos, además de hablar del integrado en cuestión, hacemos énfasis en algún tópico pequeño sobre audio. En este caso serán dos tópicos, ya que quisiera tocar un pequeño tema del video anterior. Entonces, el 7294 es un amplificador de audio de 100 watts, con las clásicas características de mute y standby. En la hoja de datos del mismo vienen muy bien explicadas más características, mismas que ya hemos visto en otros videos. Entonces, por lo mismo, saltaremos a lo interesante, que es la aplicación. Ahora, la hoja de datos nos provee de tres aplicaciones típicas diferentes. La primera es como siempre la más sencilla. El integrado requiere de alimentación simétrica, y aquí viene el primer punto que tocaremos. ¿Con cuánto voltaje debemos alimentar este integrado? A ver, de entrada la hoja de datos nos da dos valores de alimentación, los cuales son Supply Voltage y Supply Range. El primero nos dice que podemos alimentar con hasta 50 volts simétricos, y el segundo es más específico y nos da un rango desde 10 volts simétricos como mínimo hasta 40 volts simétricos como máximo. Entonces, ¿a cuál le hacemos caso? Bueno, la respuesta es a ambos. Resulta que en cuanto hablamos de alimentación tenemos dos opciones: fuente lineal y conmutada. Ahora no me pondré a debatir sobre cuál es mejor, sino a qué tiene que ver eso con que la hoja de datos nos dé dos posibles voltajes de alimentación. Bueno, pues resulta que si vemos la primera opción, nos damos cuenta que tiene un paréntesis. Este paréntesis nos indica que este parámetro es válido cuando no hay señal de entrada. Pero si no hay señal de entrada, no hay señal de salida, entonces ¿para qué nos lo dan? Bueno, pues aquí es donde entra la elección del tipo de fuente a usar. Resulta que cuando hablamos de fuentes lineales, es decir, las clásicas de transformadores de hierro laminado, estas fuentes tienen un voltaje diferente cuando están trabajando en vacío a cuando están trabajando a plena carga. Entonces digamos que queremos alimentar el integrado con un transformador que al rectificar su voltaje y en vacío nos entrega los 40 volts. Pues cuando esté funcionando a plena carga, este voltaje caerá, y entonces el integrado no dará toda la potencia que promete dar. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Se puede alimentar el integrado con un voltaje más alto, mientras este no esté funcionando, para que así, cuando funcione, el voltaje caiga a los 40 volts y pueda funcionar de forma totalmente normal. La cuestión es que con las fuentes conmutadas este problema no existe, ya que estas pueden dar un voltaje mucho más constante. Sí, aún tiene un rizado, sin embargo este es mucho más pequeño, la caída de voltaje a plena carga es casi insignificante y por lo tanto no hay que usar una fuente de más capacidad. Ahora, la cuestión que entra aquí es que si bien el rizado es más pequeño, este rizado es de una frecuencia muy alta y existe la posibilidad de que este rizado se introduzca en el amplificador como ruido eléctrico, produciendo sonidos indeseables. Esto con que la misma hoja de datos afirma que tiene un rechazo al ruido de fuente muy alto. Entonces finalmente este tipo de decisiones ya quedan a consideración del usuario. Ahora, siguiendo el tema de la alimentación, surge una pregunta, y es, ¿con qué voltaje se debería de alimentar? ¿Crees que con el voltaje máximo? Bueno, a ver, si bien en un video ya hablamos de la eficiencia de los amplificadores, el cómo los usamos también importa. Mira, al final de cuentas un amplificador no es más que una fuente de voltaje dependiente de un voltaje de entrada. Entonces, como sabemos, una fuente de voltaje lineal, como puede ser un LM317, funciona consumiendo el resto de voltaje con respecto al voltaje ya regulado y transformándolo en calor. Entonces, entre más grande sea este voltaje de alimentación con respecto al voltaje regulado, más calor disipará. Sin embargo, en ese calor disipado también entra la corriente que entrega la carga, que por cierto es dependiente del voltaje regulado. Entonces, para ver esto de una forma más clara, como siempre, encontremos una ecuación que modele este comportamiento y grafiquemos. Para abordar este problema, primero veamos qué datos conocemos. Conocemos el voltaje con el que alimentaremos el integrado, al cual llamaremos Bs. También conocemos la resistencia de carga, que simplemente será R. Y los datos que no conocemos son el voltaje de salida del amplificador, que serán Vout, ya que este es variable, y tampoco conocemos la corriente que pasa por la carga, ya que esta depende de Vout, que por cierto, como es un circuito en serie, la corriente que circula por el integrado es la misma corriente que circula por la carga, entonces se igualan. Y finalmente tenemos la potencia disipada, que es la que queremos conocer. Entonces, con las cartas sobre la mesa, veamos. La potencia disipada por cualquier dispositivo electrónico es igual al delta de voltaje que cae en él
multiplicado por la corriente que lo recorre. Ahora en este caso el voltaje que cae en nuestro amplificador vendría a ser el voltaje de alimentación, diferencia el voltaje de salida del amplificador. Por lo tanto, este término sería Vs menos Vout. Luego la corriente. Quedamos en que la corriente que circula por el integrado es la misma que circula por la carga. Entonces en este caso nos conviene más calcular la corriente que circula por la carga, que sería el voltaje de salida del amplificador dividido entre la resistencia de carga, por lo que este término quedaría como Vout dividido R. Entonces nuestra ecuación final queda así. Muy elegante si me preguntan. Ahora, si bien en esta ecuación tanto el voltaje de alimentación como la carga son valores constantes, los podemos hacer variar para ver qué combinación disipa más potencia o menos potencia. Pero por ahora dejemos tanto R como Vs constantes. Entonces, en este caso, Vout sería el término independiente. Por lo tanto, metamos esta ecuación en una graficadora y asignemos valores. Vs será de 12 volts. Pequeño paréntesis. Si la alimentación es simétrica, ¿por qué solo estamos considerando 12 volts? ¿No deberíamos considerar los 12 volts positivos y los 12 negativos? Bueno, no, ya que recordemos que en la onda, solo un riel de alimentación se consume a la vez, nunca los dos al mismo tiempo. Continuamos. La carga la dejaremos en 8 ohms, ya que esto es lo más común. Entonces, una vez todo listo, graficamos. Bien, esta es la gráfica resultante, así que analicemos. En el eje de las abscisas tenemos el voltaje de salida del amplificador, y en el de las ordenadas tenemos la potencia disipada por este. ¿Qué nos quiere decir la gráfica? Bueno, la gráfica nos explica cómo cambia la potencia disipada conforme cambia el voltaje de la salida. Y como puedes ver, el amplificador disipará la mayor cantidad de potencia a la mitad de volumen, y disipará la menor cantidad de potencia tanto a mínimo volumen como a máximo volumen. Esto nos quiere decir que la manera más ineficiente de usar un amplificador es usarlo a medio volumen, ya que es cuando disipa más calor. Lo mejor es usarlo o a mínimo volumen o a máximo volumen. Ahora, esa no era la pregunta que nos hicimos. La pregunta que nos hicimos es, ¿con qué voltaje alimentarlo? Bueno, lo que haremos será aumentar el voltaje de alimentación y compararemos las gráficas resultantes unas con otras, cuando cambie el voltaje de alimentación. Bueno, para empezar establezcamos un punto donde compararemos todas las gráficas, es decir, para que sea igual. Digamos que cuando el voltaje de salida es de 6 volts. Entonces, con un voltaje de alimentación de 12 volts, el integrado disipa 4.5 watts. Si aumentamos el voltaje de alimentación a 15 volts, a los mismos 6 volts de salida, ahora el integrado disipará 6.75 watts. A 20 volts de alimentación y los mismos 6 volts de salida, ahora disipa 10.5 watts. Y a 40 volts de alimentación finalmente disipa 25.5 watts. Como ves, entre más voltaje de alimentación, este problema se hace peor. Por lo que podemos concluir que a menos que vayas a usar el amplificador a máxima potencia, no te conviene alimentarlo con mucho voltaje. Lo mejor es alimentarlo con un poco más de voltaje del que vas a querer a tu salida. Por ejemplo, que si vas a querer que a tu salida te dé 14 volts, te lo alimentes con unos 17 volts para que no se pierda tanta potencia en calor. Porque, como puedes ver, entre más voltaje se usa para alimentarlo, más potencia disipa. Y de hecho, si vemos la gráfica con alimentación de 40 volts, vemos que esta a medio volumen disipa la máxima potencia que de hecho el integrado puede disipar, que está en la hoja de datos. Ahora, con respecto a la siguiente aplicación del integrado, la aplicación de alta eficiencia, lamentablemente esta no la veremos en el video, ya que para esto quiero hacer un video aparte, porque me gustaría explicarla a fondo cuando hable de los amplificadores clase G y clase H. Y con respecto a la aplicación en bridge, la verdad esta no tiene mucho de interesante, simplemente sirve para aumentar la potencia entregada a la carga. De hecho el circuito es más sencillo que el de la primera aplicación y para el modo bridge ya tengo un video también que te recomiendo. Entonces sigamos al siguiente tema importante, que son las funciones de mute y standby. Si bien esta ya las hemos visto en otros videos de la misma familia TDA, aquí es algo especial ya que he visto que muchas personas tienen problemas activando el integrado. Verás, la verdad es que esta ocasión sí es algo especial. La hoja de datos nos provee tanto de una tabla, una gráfica, un diagrama y un circuito para activarlo. Sin embargo, hay una cuestión confusa. ¿Con cuánto al voltaje deberíamos activar estos pines? Es decir, si nos dicen que a partir de unos 1.3 o 3 volts estos pines ya se activan. Sin embargo, miren esto.
Esto pasa porque estas entradas de mute y standby son entradas de lógica CMOS, por lo tanto son muy delicadas. Ahora, usualmente la lógica CMOS se maneja con voltajes bajos, tipo 3.3 volts o 5 volts. Entonces, personalmente lo que yo recomiendo es usar una fuente por aparte, que dé los 5 volts exactos para que nosotros la podamos activar manualmente. Y además agregar este circuito para evitar picos de voltaje, ya que se puede llegar a quemar estas entradas, y aunque el amplificador no lo esté, si se dañan estas entradas, el amplificador igual queda inutilizable. Finalmente llegamos a la parte final del video, y es la pregunta: ¿qué potenciómetro debería de usar para el volumen de un amplificador? No me extenderé en cómo funcionan los potenciómetros, así que iré directo al grano. Existen tres tipos de potenciómetros: los lineales, los logarítmicos y los exponenciales. Eléctricamente hablando, para el circuito no hay ninguna diferencia entre usar cualquiera de los tres tipos. Es decir, no se va a quemar el amplificador si usas uno u otro. Pero resulta que nuestros oídos tienen un comportamiento logarítmico. Por lo tanto, lo mejor y más usual es usar este tipo para audio. Luego, con respecto al valor, ¿qué valor deberíamos usar? Bueno, hagamos un simple experimento. Acá tengo una cajita con un surtido de potenciómetros de diferentes valores, desde 1 megaohm hasta 500 ohms. Lo que haré será simplemente ir poniendo los potenciómetros para probar la salida de audio y los ajustaré todos de igual forma para que no haya variaciones, y mediré la salida del amplificador cuando inyecte una onda fija, a ver si hay alguna diferencia. Y pues bueno, finalmente este es el resultado. Verás, al final de cuentas el potenciómetro viene a ser como una resistencia de carga para nuestra fuente de señal. Y nuestra fuente de señal también tiene una resistencia interna. Pues, esta resistencia crea una caída de voltaje dependiente de la resistencia de carga, por lo que entre más pequeña es esta, más corriente consume. Entre más corriente consume, más corriente pasa por la resistencia interna y, por ley de Ohm, entre más corriente pasa por una resistencia, mayor voltaje cae en esta, por lo que al final de cuentas se termina atenuando nuestra señal. Por lo tanto, no debemos de poner potenciómetros muy pequeños o estaremos cargando nuestra fuente de señal, y podemos llegar a quemarla incluso. Ahora, eso no quiere decir que entre más resistencia tenga el potenciómetro es mejor. Si miramos bien la gráfica, vemos que también el voltaje cae para el lado izquierdo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues resulta que todos los amplificadores tienen una característica que se llama resistencia de entrada. Esta es como una resistencia en serie que está a la entrada del amplificador. Si bien se busca que esta resistencia sea lo más alta posible y en la hoja de datos nos dice que esta es de mínimo 100 kΩ para arriba, esta sigue siendo una resistencia medible, por lo que si ponemos un potenciómetro de un valor muy alto, ahora pasará lo mismo que antes, pero ahora el voltaje empezará a caer en el potenciómetro en lugar de en la entrada del amplificador. De esta forma también disminuyendo la amplitud de la señal. Y de hecho, entre más pequeño sea la resistencia de entrada de un amplificador, más se atenúa la señal al poner un potenciómetro de más valor. Por lo que finalmente podemos concluir que lo mejor que podemos hacer es poner un potenciómetro de valor intermedio. De hecho, lo más común que verás en audio son potenciómetros de 50K, 20K y 10K, así que no te compliques si usas estos valores. Finalmente, terminamos el video. Fue un viaje muy largo, pero valió la pena. Aún faltan muchos integrados de la familia TDA por ver, y después iré con la familia TA de Toshiba. Pero en el medio también empezaré a revisar los módulos TPA y otros circuitos amplificadores. Sin embargo, todo esto lo veremos en un próximo video. Adiós.